Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. Arrancamos esta inmersión con una misión muy clara hoy. Así es. Tenemos que desentrañar la anatomía de un éxito empresarial que, francamente, es meteórico. Literalmente meteórico. Y para eso tenemos sobre la mesa una entrevista reciente, muy fascinante, de la plataforma Starter Story. Ajá. El objetivo de nuestro análisis profundo en esta sesión es extraer las lecciones clave de un caso de estudio que rompe con muchísimos mitos en el mundo de los negocios. Totalmente, porque este es uno de esos casos raros. Exacto. Estamos hablando de Carl Hughes, alguien que logró construir un negocio que genera $2,5 millones anuales. Uf. Y lo hizo en tan solo 2 años. Es una locura de crecimiento. La empresa se llama Draft.dev. Pero a ver, lo que hace que este análisis sea imperdible para quienes escuchan es el contraste inicial. Claro, el contexto de dónde venía. Exacto, tengo las notas aquí y resulta que este es un fundador que pasó años, literalmente años, intentando montar proyectos sin ningún éxito. Cero éxito. Cero. Sufría de dudas paralizantes. Y de pronto, este mismo sujeto termina facturando millones y planeando llegar a los $100 millones en ingresos totales en una década. O sea, es un salto cuántico. Sí. Es un contraste brutal, sin duda. Y creo que la clave de esta inversión de hoy será entender no solo el qué. Ajá. O sea, no solo el modelo específico que utilizó, sino especialmente el cómo y el por qué detrás de esta estrategia que fue impecable. Tal cual. Porque no estamos hablando de un golpe de suerte pandémico. Para nada. Es una arquitectura de negocio diseñada paso a paso para superar obstáculos muy, muy específicos. Obstáculos que de hecho ni siquiera estaban todos en el mercado. Exacto. Muchos estaban en la propia mentalidad del fundador. Ok, vamos a desempacar esto. ¿Qué pasaría si la barrera más grande para facturar millones no es la falta de dinero, sino la falta de confianza? Esa es la pregunta del millón. Literal, porque revisando la entrevista, el conflicto humano aquí es súper profundo. Sí, muy marcado. El propio Carl admitió textualmente, y lo cito, que no creía que fuera el tipo de persona que pudiera iniciar su propia empresa. Es fuerte leer eso de alguien tan exitoso hoy. Había una barrera mental gigantesca bloqueando cualquier avance en ese momento. Y lo fascinante aquí es, ¿de dónde venía esa barrera? Ajá. Y cómo chocaba de frente con su entorno y con lo que él realmente anhelaba. Si repasamos un poco sus inicios, vemos que él estudió ingeniería mecánica. Sí, con una especialidad en negocios, según veo. Correcto. Y logró lo que para muchos sería el sueño absoluto saliendo de la universidad. Claro, el camino corporativo ideal. Consiguió pasantías en corporaciones gigantescas, monstruos industriales como GE y Siemens. Uf, palabras mayores. Exacto. Pero su conclusión tras vivir esa experiencia corporativa fue lapidaria. ¿Qué dijo exactamente? Dijo literalmente que era la cosa más aburrida que había hecho en toda su vida. ¡Wow! Quería escapar de ese mundo de cubículos a toda costa. Es que tenía un contraste muy fuerte en casa, ¿verdad? Sí. Veo en las notas que su padre y su tío eran dueños de pequeños negocios locales. Exacto. Él anhelaba esa libertad. Esa autonomía operativa. Tal cual. Esa autonomía que veía en su familia todos los días. Pero claro, el síndrome del impostor lo tenía convencido de que no tenía la madera para lograrlo a gran escala. Sentía que le faltaba, no sé, algún gen emprendedor místico. Pero a ver, hay que aclarar algo para quienes nos acompañan en esta sesión. Sí, dime. No es que se quedara de brazos cruzados en su cubículo de Siemens compadeciéndose de sí mismo. Para nada. Las fuentes muestran que pasó 7 años enteros intentando construir negocios. ¿7 años? Es muchísimo tiempo. 24 negocios diferentes. Uf. E incluso documentó al menos 10 proyectos paralelos que fracasaron por completo. Es que cualquiera que haya intentado emprender conoce ese dolor perfectamente. Ese momento clásico a las 3 de la mañana. Exacto. Donde compras un dominio web jurando que ahora sí, esta vez tienes la idea del $1 billón. Ya a los 3 meses dejas morir el dominio. Tal cual. Pero la diferencia es que él documentó meticulosamente lo que intentaba. Ajá. Apuntaba por qué no funcionaba y qué estaba aprendiendo de cada golpe. Y esa documentación es clave de verdad, porque entonces llegamos al momento crítico. Al catalizador. El catalizador emocional. Año 2020. Claro, la pandemia. La pandemia global golpea y de repente hay una necesidad urgente
No solo de llenar el tiempo de encierro, Sí, sino de generar ingresos reales y contribuir a su familia en medio de una incertidumbre económica mundial brutal. era ahora o nunca. Y allí es donde todos esos fracasos cobran sentido. O sea que no fue tiempo perdido en absoluto. Para nada. Esos 7 años y esos 24 intentos se apilaron como una maestría intensiva, pero en la vida real. Una maestría a base de golpes. Exacto. Cuando la presión de la pandemia lo obligó a dar el salto definitivo, él ya tenía un repertorio masivo de lecciones sobre lo que no se debía hacer. Es interesante notar cómo a menudo percibimos el fracaso como una mancha en el historial. Sí, como un estigma. Pero este análisis demuestra que fue su campo de entrenamiento exacto, Cuando la presión se volvió insostenible para él, su ejecución fue casi quirúrgica. porque ya había cometido todos los errores de novato posibles antes de arrancar. Exactamente. Pues hablemos de esa ejecución, porque la estructura del negocio me parece una genialidad táctica impresionante. Es brillante. Veo que Draft.dev opera bajo el modelo de un servicio productizado. Ajá. Pero, a ver, aplicarlo a la creación de contenido técnico. ¿No es fácil? ¿Cómo logran escalar algo tan artesanal como la escritura sin perder la calidad en el camino? Pues, fíjate en el modelo. Venden paquetes fijos. 12, 24 o 48 artículos. Exacto. Paquetes grandes directamente a empresas de software. Cloudflare, Dropbox. Claro. Y ahí está la verdadera magia de su modelo. Ellos no venden, digamos, marketing de contenidos genérico. No es el típico blog post de 5 consejos. Para nada. Venden una solución a un dolor de cabeza inmenso para las empresas de software B2B. Explícanos ese dolor de cabeza. Pues estas empresas venden herramientas de seguridad, o infraestructura en la nube, o entornos de prueba, Temas súper áridos. muy complejos, y necesitan llegar a una audiencia supremamente técnica. Ingenieros. Necesitan hablarle de tú a otros ingenieros. Claro. Y un desarrollador senior que trabaja en Cloudflare va a oler a kilómetros de distancia si un tutorial sobre, no sé, integraciones de API lo escribió alguien de marketing. Alguien que jamás en su vida ha tocado una sola línea de código. Es que usan un grupo de cientos de escritores alrededor del mundo. Pero no cualquier escritor. No, son ingenieros de software reales y en activo. ¡Wow! Personas que programan en su día a día. Ese es su insumo principal. Es la materia prima perfecta para este nicho. Y luego, para asegurar que este servicio productizado funcione como un reloj suizo, tienen editores y revisores técnicos en plantilla. Gente fija en la empresa. Exacto. Ellos actúan como un control de calidad súper riguroso antes de entregar cualquier trabajo semanal o bisemanalmente. Ahora, fíjate en esto porque aquí hay algo que me vuela la cabeza. A ver. Entiendo la teoría de buscar un nicho hiperespecífico, Ajá. pero exigir compromisos trimestrales desde el día 1, Sí. vendiendo estos paquetes inmensos y sin ofrecer ni un solo artículo de prueba. Nada de pruebas. Yo veo eso y pienso, en el mundo real, ¿quién firma ese cheque a ciegas a una agencia que acaba de nacer? Suena a suicidio comercial total. Si conectamos esto con el panorama general de la estrategia, lo que realmente impulsó a este negocio no fue solo reclutar buenos ingenieros que supieran escribir. Entonces, ¿qué fue? Fue lo que podríamos catalogar como una masterclass absoluta de posicionamiento premium. Posicionamiento premium. 0 descuentos, Ajá. absolutamente ninguna prueba única o trabajos aislados. Exigen esos compromisos trimestrales porque entienden a la perfección la psicología del comprador corporativo. ¿A qué te refieres exactamente con la psicología del comprador en este contexto? Fíjate, un director de marketing en una empresa inmensa como Dropbox tiene presupuesto. Sí, la plata moa es el problema. Exacto. Tiene presupuesto, pero no tiene tiempo. ¿Cierto? Está desesperado por resolver la creación de contenido técnico, porque las agencias tradicionales siempre fallan en la precisión técnica. Pierde tiempo corrigiéndolos. Tal cual. Entonces, si tú llegas ofreciendo descuentos o diciendo, te hago un articulito de prueba por $100, Proyectas inseguridad. te posicionas como un freelancer más del montón al que hay que microgestionar. Claro, le das más trabajo al director de marketing. Pero al exigir un trimestre completo por adelantado y cobrar tarifas premium, Carl envió una señal de mercado clarísima. Somos los expertas. Somos la autoridad definitiva en esto. Sabemos perfectamente lo que hacemos. No nos vas a tener que supervisar, pero estas son nuestras reglas. Es una proyección de autoridad brutal. Brutal. El posicionamiento premium asume que si cobras y operas como el mejor de la industria, el cliente confía en que eres el mejor. Así funciona. Y bueno, el crecimiento rapidísimo a $2,5 millones demuestra que el mercado estaba sediento de esa autoridad. Desesperado por ella. Ahora, bajemos a la trinchera.
Vamos. ¿Cómo consiguieron a esos clientes en la práctica? Las notas desglosan la adquisición en 3 pilares muy definidos. Sí, una división en tercios. Un tercio venía de referencias y boca a boca puro, Lo cual es un fenómeno superlógico en el sector B2B. cuando el servicio es bueno. Claro. Cuando el servicio resuelve un problema crónico de verdad. Un director de marketing cambia de trabajo, se va a otra empresa de software. Ajá. Y lo primero que hace en su nuevo puesto es contratar de nuevo a Draft.dev, Porque sabe que no le van a fallar. porque sabe que funcionan. Y le quitan un peso de encima. Luego, el segundo tercio de la adquisición provino de la búsqueda orgánica y las redes sociales. SEO y autoridad. Básicamente, escribir artículos sobre temas ultra específicos del sector y usar las redes para atraer tráfico muy cualificado. Una estrategia sólida. Y el último tercio venía del alcance en frío y de ciertas oportunidades aleatorias. Y atención aquí, así es como lo hicieron en aquel entonces. Pero espera a ver cómo lo haríamos hoy. Es un punto fundamental. Me alegra que lo menciones. Sí, porque el mundo digital no perdona. La infraestructura digital muta rapidísimo. Si alguien intentara replicar ese alcance en frío hoy, así tal cual, Simplemente raspar correos electrónicos de LinkedIn. y mandar plantillas genéricas, eso ya no funcionaría en absoluto. Los filtros de spam te fulminan. Los filtros y la fatiga digital de la gente lo devorarían vivo. Hoy en día, para quienes buscan aplicar esto, ese tercio de alcance en frío requeriría herramientas de inteligencia artificial, Para personalizar al máximo. una hiperpersonalización a escala real, buscando señales de intención muy específicas, Como por ejemplo, como detectar automáticamente una empresa que acaba de recibir una ronda de inversión, Serie B, y que justo contrató a un líder de relaciones con desarrolladores. un disparo de francotirador. Exacto. Y en cuanto a la búsqueda orgánica, hoy el SEO técnico tiene que convivir con las respuestas generadas por IA, Cierto, los buscadores cambiaron. lo que significa que la autoridad del autor, esa experiencia real y comprobable del ingeniero que escribe, pesa 10 veces más que la simple optimización de palabras clave. La experiencia humana es el nuevo oro ahí. Tal cual. Pues mira, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque cuando analizamos las herramientas y la estructura de costos con la que se construyó este imperio, ajá. la simplicidad te deja sin palabras. Es casi absurda de lo simple que es. Vivimos en una era donde la gente pasa meses configurando plataformas complejísimas antes de siquiera lanzar. Que si el CRM, que si las automatizaciones, Y revisando el stack tecnológico de Carl en sus inicios, usaba WordPress básico. el de toda la vida. Y la herramienta más letal de su arsenal, la verdadera red de seguridad del negocio, era una simple hoja de cálculo. Una tabla de Excel o Google Sheets. Y esa hoja de cálculo es, en esencia, una lección magistral de relaciones públicas a nivel micro. Totalmente. No estamos hablando de un software sofisticado con embudos automatizados. Era una tabla muy básica con 50 contactos clave. Solo 50. 50 personas que él había cultivado celosamente desde sus días en la universidad. Y el impacto de esa pequeña tabla es absurdo. Veo que él se ponía recordatorios manuales para invitar a alguien a almorzar. O simplemente mandar un correo rápido para saludar. Y esa sola tabla le consiguió sus últimos 2 trabajos formales antes de emprender. Ojo a eso. Y de manera crucial, le trajo los primeros 5 a 10 clientes cuando arrancó Draft.dev. Los clientes más difíciles. Y todo esto sin página web oficial. La fuente lo recalca muchísimo. Empezaron como un no website. Y eso dinamita por completo el mito moderno de la parálisis por análisis. Uf, sí. Hoy vemos emprendedores obsesionados con que la marca sea perfecta, Que el logo tenga los colores exactos. el diseño web impecable, y todo eso antes de siquiera validar si alguien en el planeta quiere comprar lo que venden. Exacto. Él no tenía un dominio corporativo ni una página de aterrizaje sofisticada con animaciones. Nada de eso. Era simplemente una subpágina en su blog personal que se llamaba, literalmente, La escritura de Carl. Increíble. Envió ese enlace súper básico a su pequeña red de contactos de la hoja de cálculo, preguntando si alguien le pagaría por escribir algo técnico. Validando el mercado de la forma más cruda posible. Y en 3 meses tenía más demanda de la que podía manejar físicamente. Y esto nos empuja inevitablemente a analizar la estructura de costos de este modelo. Que es clave. Es fundamental entenderlo para cualquiera que busque replicar algo similar. El costo de inicio fue, a efectos prácticos, cero. $0. Sin sitio web de pago, sin software costoso, fue puro sudor y el capital social acumulado en su red. Pero hay que hacer una distinción vital aquí para nuestra audiencia. Adelante.
El costo inicial fue cero, pero el costo operativo por unidad es sumamente alto. Ah, claro. Porque tu materia prima no es un software que se replica gratis infinitas veces. Exacto. Estás pagándole a ingenieros de software reales y en activo por su valioso tiempo. Y el tiempo de un programador senior no es precisamente algo que encuentres en oferta. Cobran muy bien. Exactamente. La inversión real y constante de este negocio no está en servidores en la nube ni en oficinas de lujo con mesas de ping-pong. Está en el talento. En talento humano altamente especializado. Es un modelo de altísimos costos variables. Se paga generosamente por la redacción inicial del artículo. Y luego se paga otra vez, también muy bien, por la revisión técnica exhaustiva que hacen los editores. Pero volvemos al tema del posicionamiento del que hablábamos. Ajá. Esa altísima inversión operativa es precisamente el motor oculto que justifica cobrar la tarifa premium al cliente. Todo encaja. Si el costo de producción detrás de bambalinas no garantiza un resultado técnicamente impecable, Si le pagas poco a un mal escritor la fachada de lujo se desmorona en la primera entrega al cliente. y te cancelan el contrato trimestral. Así de simple. Todo esto nos lleva a un componente que me parece el verdadero motor invisible de esta historia, y es el lado emocional. Es la pieza que cierra el rompecabezas. Hablamos al principio de ese síndrome del impostor tan paralizante que tenía. ¿Cómo demonios se curó eso? Es una gran pregunta. Porque no fue simplemente leyendo libros de autoayuda en su casa. El material revela que la cura real fue la exposición directa. La desmitificación total del ecosistema emprendedor. A ver, profundice en eso. Antes de fundar Draft.dev, y gracias de nuevo a su famosa hoja de cálculo. Bendita hoja. Exacto. Esa hoja lo llevó a ser el primer empleado en 2 startups tecnológicas en etapas muy tempranas. Estaba en el lodo con los fundadores. Y esa posición fue su verdadero MBA. Trabajó codo a codo con los creadores de esas empresas, vio cómo tomaban decisiones bajo presión. Cómo intentaban levantar capital sudando frío. Exacto. Y al ver todo eso de cerca, se dio cuenta de algo tremendamente liberador para él. Que no eran superhumanos. Para nada. No eran necesariamente más inteligentes que él, ni tenían una bola de cristal mágica. Simplemente ejecutaban incansablemente todos los días. Acción sobre parálisis. Ver de primera mano que la creación de empresas no es alquimia secreta para elegidos, Es pura resolución de problemas mundanos. día tras día. Y eso fue el antídoto perfecto para su miedo irracional. Ya no veía a los fundadores como semidioses inalcanzables. Eran personas normales. Y si a esa claridad mental repentina le sumas la urgencia cruda y visceral de la pandemia en 2020, El tener que alimentar a su familia. la necesidad innegable de proveer seguridad financiera, obtienes una alineación perfecta de fuerzas. El miedo al fracaso fue aplastado por el peso de la necesidad de ejecución. No le quedó de otra que triunfar. Pero ojo, que aquí viene el giro que rompe el guión tradicional de estas historias de éxito. Este giro es mi parte favorita. Llega el éxito, la empresa factura millones y funciona como una máquina de precisión absoluta. Un reloj. Nace su segundo hijo, y Cal toma una decisión que, para la gran mayoría de los fundadores primerizos, provocaría un ataque de pánico inmediato. Se toma un mes entero de descanso. Totalmente desconectado del día a día de la operación. Es una prueba de fuego brutal para cualquier servicio productizado. Suena increíble en papel, pero dejar una empresa con altos costos variables durante un mes, con clientes tan exigentes, suele ser una receta para el desastre. Te vas y cuando vuelves todo está en llamas. Pero ¿qué pasa aquí? El negocio funciona a la perfección sin él. 0 incendios. Los artículos se escriben, se editan y se entregan a Red Panda y a Dropbox sin que él mueva un solo dedo. El sueño cumplido de la automatización. Pero en lugar de celebrar este triunfo absoluto de la delegación en una playa con un cóctel, veo en sus declaraciones que esto le provocó una crisis existencial profundísima. Es un fenómeno psicológico fascinante que raramente se discute en el mundo de los negocios. ¿Por qué pasa eso? Años, a veces décadas, identificándose profundamente como el motor indispensable de todos sus proyectos. Como el salvador de su propia empresa. Exacto. Su identidad personal se funde por completo con la empresa. Y al construir una máquina tan eficiente a través de procedimientos operativos estándar y un equipo superdelegado, De repente, ya no es necesario. y la pregunta que surge en el silencio de ese mes libre en casa es aterradora para el ego de un fundador. ¿Para qué estoy construyendo esto? ¿Cuál es mi utilidad ahora que mi creación respira sola? ¡Wow! Había alcanzado por fin la cima de la montaña que tanto soñó, solo para descubrir el vértigo de no tener ninguna otra cima que escalar. ¡Qué fuerte! Y esa crisis, interesantemente, no lo paralizó. No,
Lo impulsó hacia adelante. Lo llevó a una evolución que cambia completamente las reglas del juego que hemos discutido. En lugar de conformarse o de caer en la trampa típica de crear otro negocio desde cero. Para volver a sentir esa adrenalina y el sufrimiento inicial. Exacto. En lugar de eso, descubrió algo llamado emprendimiento por adquisición, o ETA por sus siglas en inglés. Search Funds. Y veo en las notas que se asoció con un amigo, analizaron entre 50 y 100 fundadores distintos y compraron una segunda empresa. Así de directo. Pero, ¿cómo funciona esta transición en la práctica para alguien que viene de crear desde cero? El emprendimiento por adquisición es la maduración táctica definitiva para un perfil así. Ajá. Alguien que ha logrado escalar y automatizar un servicio productizado como lo hizo Carl, ya demostró que posee un superpoder invaluable. La sistematización. Tal cual. Sabe criar procesos. Entonces, en lugar de pasar por la dolorosa fase de 0 a 1, Que es buscar el encaje del producto con el mercado, rogar por los primeros clientes. lidiar con la incertidumbre total de si vas a quebrar mañana, el ETA te permite saltarte esa década de sufrimiento. Te las saltas con una chequera. Exacto. Analizar entre 50 y 100 fundadores significa que estaban buscando negocios que quizás eran aburridos, pero que ya eran rentables. Empresas con flujo de caja comprobado. Clientes leales de hace años, pero que tal vez estaban muy mal gestionadas a nivel operativo. Y ahí entra él. Al comprar una empresa así, él simplemente inyecta todo su conocimiento de procesos, de delegación y de eficiencia, Y multiplica los márgenes de ganancia desde el día 1. sin pasar por el valle de la muerte de las startups. Es una trayectoria simplemente increíble cuando la ves completa. Es de película. 7 años acumulando fracasos y lecciones durísimas. Luego, 2 años de ejecución brutal para construir un imperio de contenido técnico de millones de dólares. ¿Sí? Y finalmente, usar ese apalancamiento, tanto el financiero como el de ancho de banda mental que le quedó libre, para convertirse en un comprador de empresas. Si tuviéramos que sintetizar la genialidad de esta inmersión profunda, creo que gravita en torno a la arquitectura del servicio productizado, y más importante, la mentalidad detrás de él. Resume esa lección principal para quienes nos escuchan. Este modelo logró fusionar la altísima calidad y la personalización minuciosa que uno espera de una agencia boutique tradicional, Sí. con la previsibilidad operativa y los ingresos recurrentes que hacen tan atractivas a las empresas de software, al SaaS. Lo mejor de dos mundos. La gran lección de la historia de Carl es el poder innegable de empezar con lo que ya dominas. Nada de reinventar la rueda al principio. Exacto. Es la importancia crítica de estructurar un servicio premium y cobrar por él sin pedir disculpas. 0 descuentos. Es la demostración empírica de que una red de contactos, aunque sea de solo 50 personas en un Excel básico, Si se nutre con intencionalidad verdadera. vale 1000 veces más que cualquier truco de marketing viral o campaña costosa en redes. Totalmente. Y, fundamentalmente, es la prueba viviente de que docenas de fracasos no son un veredicto final sobre tus capacidades. Sino la recopilación masiva de datos que necesitas para calibrar tu eventual éxito. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Buena pregunta. Hemos desglosado las tácticas puras y duras, hemos hablado del posicionamiento premium, de las herramientas de bajo costo que usó y de la evolución mental de un caso de éxito apabullante. Todo el panorama completo. Pero si nos alejamos un momento de las hojas de cálculo y de los márgenes de ganancia, llegamos a una paradoja que resulta un poco inquietante. A ver. Si el objetivo supremo de diseñar un servicio productizado perfecto es construir una máquina tan autónoma y tan eficiente que pueda operar en piloto automático, al punto de ignorar a su creador durante meses enteros, ¿qué le sucede a la identidad del emprendedor cuando su obra maestra ya no requiere su intervención en lo absoluto? Es un golpe al ego tremendo. Es fascinante considerar si el verdadero éxito empresarial, una vez despojado de todo el glamour y el ego de ser el fundador indispensable que salva el día, Sí. es en realidad el arte refinado y silencioso de volverse completamente obsoleto para el propio negocio. Sin duda alguna, lograr esa obsolescencia operativa es el nivel máximo del desapego profesional. Es la frontera exacta donde dejas de haberte comprado un trabajo muy bien pagado que te consume la vida. Y finalmente pasas a poseer un activo real que trabaja para ti. Es una idea profunda para quienes nos escuchan,
una invitación a auditar qué tan dependientes son sus proyectos de su presencia diaria y tal vez una chispa para explorar por su cuenta este vasto mundo del emprendimiento por adquisición. Una chispa muy necesaria en el mundo emprendedor hoy en día. Y con esa reflexión sobre el arte de volverse innecesario, cerramos nuestro análisis profundo de esta sesión. Gracias por acompañarnos en esta disección operativa y mental. Nos encontramos en la próxima inmersión. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.